Bienvenidos a la mejor guía del tercer mundo. Acompáñenme a descubrir cómo nos corren de latinos el día de hoy. Esto es The Times. Empezamos. México mágico. Con tanta renuncia, la Suprema Corte parece oficina de RH del Times, que anecdóticamente también es manejada por el Intern. El miércoles, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena fue el primero en presentar oficialmente su renuncia, que entrará en vigor hasta agosto del próximo año. El minister escribió una carta a la mesa directiva del Senado de la República diciendo que no se considera un candidato para ocupar un cargo que dependa del apoyo popular. O sea, que tiene la trayectoria y las capacidades, pero que su trabajo no es ser Miss Congeniality. También aclaró que su renuncia no quiere decir que acepta la constitucionalidad de la reforma judicial. Y pocos días después, renunciaron todos los otros ministros, que saben leer, de la Suprema Corte. No sé ustedes, pero a nosotros nos parece bastante grave ver cómo absolutamente todos los ministros respetables de nuestro país renuncian. Siendo presidente del Senado y responsable del desmadre, uno esperaría por lo menos un crisis management del hermoso Noroña. Pero no. Su reacción: mentar madres en Twitter X con el mismo insulto que usó Lili Telles en su contra. La razón: que no escribieron su nombre en las cartas de renuncia. Sabíamos que poner a este tipo de gente en el poder no iba a llevar a nada. Los ministros buenos están renunciando también para poder tener acceso a su haber de retiro, una prestación a la que tienen derecho por haber usado la toga en la corte. Según la reforma judicial, nuestros justices tienen que renunciar ASAP as possible para poder acceder a este PTU permanente. Pero como Morena anda en modo desacatar hasta el semáforo, ya dijeron que la renuncia está en veremos. Con sus respectivos olores a humedad, el guapo Noroña y Monreal dijeron estar considerando no aceptar la renuncia de los ministros con tal de joderlos y evitar que accedan a un retiro digno. O sea, que estos güeyes neta se pasan todas las leyes por el arco del triunfo, aun las que ellos mismos crearon hace un mes. Un dato curioso es que Arturito Saldívar ha sido el ministro que se ha retirado con la pensión más alta en la historia de la Suprema Corte. ¿Será que no le han avisado a Es Claudia y a su team para que se les baje el coraje? By the way, shout out justamente al querido Arturo Saliva, que con todo y que se está embolsando como 200,000 al mes de pensión, parece que ahora sí le llegó el payday. En la semana, la presidenta lo nombró como uno de los integrantes de los comités de evaluación de la reforma judicial. Básicamente será el que determine quién podrá competir como candidato a ser juez. Les recuerdo que Saldívar renunció de la Suprema Corte porque prefirió ayudar a la transformación y porque básicamente los ministros no lo pelaban. Ahora será él el que se encargue de dictar quién puede ser parte de la Corte. ¿Les parece normal? Por lo pronto, la Suprema Corte anunció que este martes 5 de noviembre será la fecha en la que el Pleno votará el proyecto del Justice Alcántara Carrancá, con el que se pretende invalidar algunas partes de la reforma norcoreana de AMLOR. Todo pinta para que esté on fire la discusión, pero eso no es lo único. Sí, es el mismo día que la elección gringa. El intern ya está pensando que o le da un infarto o peor aún, se quedará pelón del estrés ese martes. Mándenle amor y de preferencia una lirucisa de pepperoni para que logre sobrevivir. Y hablando de la reforma de supremacía constitucional, todos los congresos estatales en China avalaron el plan nicaragüense sin moverle una sola coma al plan después de que la Cámara de Diputados la aprobara el miércoles. Mención especial para los congresos de Oaxaca, Tabasco y Zacatecas, que aprobaron todo en una sesión que duró menos de 20 minutos. Ni el intern haciendo copy-paste de GPT se tarda tan poquito. Y hablando de tensiones intensas que todo esto está generando, ni los emos versus punks dieron tanta lástima como la pelea del siglo que vimos en el Senado. Básicamente fue un exceso de botox versus falta de jabón, porque Alito Moreno y Fernández Noroña sacaron a relucir sus raíces humildes y estuvieron a nada de agarrarse a madrazos como si fuera recreo del Conalep.
Y si ustedes pensaban que fue por ver quién conquistaba el corazón de Lili Telles, están equivocados. Fue por una diferencia en la sesión para declarar la constitucionalidad de la reforma de supremacía constitucional. Todo muy cagado si esto fuera un programa de Telehit o un remake de Celebrity Deathmatch. Pero el pedo es que estos güeyes son los encargados de decidir lo que pasa en nuestro país. Estamos jodidos. En la semana se armó una manifestación de trabajadores de Uber, Didi et al. Para exigir que please se frene la creativa reforma laboral que impulsó Clau, en la cual propone meterlos a todos al IMSS. Además de que el seguro social de nuestro Denmark está tan espantoso que los Asdrúbals dijeron «Ahorita no, joven». Insisten en que esta nueva reforma solo beneficia al gobierno, pues se les tendría que retener una parte de sus ingresos cuando ya de por sí pagan impuestos. Resumen, quieren tener la libertad de afiliarse o no al IMSS. Como ya no sabe qué hacer con la farmaciototota que seguro ni Riopan tiene, la doctora Shameby está viendo qué hacer con el sistema de salud de nuestro querido Dinamarca. La señora presidenta de la nación estrella de la nación anunció el jueves una nueva estrategia para dejar atrás el criminal desabasto de medicamentos en el que nos metió el homeópata del bienestar. Al parecer, puso a güeyes que saben sumar algo más complejo que 7 más 8 al frente de la estrategia. Y aunque eso no garantiza nada, seguro será un avance mayúsculo frente a la dirección que habíamos tomado con Andy. Y siguiendo con los aplausos a Clau, ¿será que nos estamos volviendo fieles creyentes de la transformación? I don't think so. Parece ser que haber puesto a Harfuch en la Secretaría de Seguridad está dando sus primeros frutos. El jueves fue un día de capturas importantes. Primero agarraron a un tal Delta 1, que es básicamente el Chief Operative Officer del Jalisco New Boys, y estaba encargado de expandir el cártel, o sea, a cargo del ejército del cártel. Luego agarraron a un chino al que le dicen Brother Wang, no es pedo, que tenía cuanta orden de aprehensión de los gringos por ayudar al cártel de Sinaloa y al cártel Jalisco a pasar cuanta coca y fenta se les ocurra a través de la frontera. Muy bien, Harfuch. Santi, noticias para el Morning Call. Ya tenemos nuevos datos del INEGI para el crecimiento económico de México con Andy. Y básicamente la economía del país creció menos que Messi cuando le inyectaban growth hormone. Resulta que el PIB mexa creció en total un 5.5% durante el sexenio del peje lagarto mayor. Aún para las 3 semanas de eco en el ITAM que duró el intern, esto es vergonzoso. Es el peor crecimiento económico de un sexenio en los últimos 80 años. Cuando básicamente el mundo estaba en guerras mundiales y en México todavía creímos que la Tierra era plana. The world is mine. En su último Hail Mary antes de la elección de este martes, Kamala echó toda la carne al asador para intentar ganarse a todo el voto latino posible. Y la neta lo hizo bien. Cual narco en quinceañera de su hija favorita, contrató a los Tigres del Norte para abrir su meeting en Phoenix la semana pasada. Como pudimos aprender en Breaking Bad, Arizona está retacado de mexas. Entonces seguramente se ganó el voto de más de un compadre. El Washington Post está en números rojos. Bueno, sus suscriptores. El tema es que en menos de una semana The Post perdió cerca de 250,000 suscriptores, que son como el 10% de su base de Patreons. Todo porque Jeff Bezos, el dueño del periódico, decidió que por primera vez en décadas, The Washington Post no iba a endorsear a ninguno de los candidatos presidenciales en Estados Unidos, aun cuando el board editorial ya tenía lista una columna para darle su respaldo a Kamala. Lo peor de todo es que tomó esta decisión como parte de una estrategia para recuperar la confianza en los medios, que claramente no le está funcionando. Por eso aquí somos bien claros, amamos a la 4T. No cierto, sí cierto. Noticias del Apocalipsis. A nuestros paelleros favoritos les pegó con todo la Dana, la depresión aislada en niveles altos, a.k.a. un pinche huracán macrostrófico que se lleva entre las patas cuanta cosa tenga enfrente. Hasta el jueves en la noche se registraban 95 muertes, personas desaparecidas
y toda Valencia y parte de Castilla con coches, casas y árboles amontonados como si fuera el salón de las cosas perdidas del Oxford. La neta es un tragedión y está la cosa a nivel Acapulco cada octubre. Esperemos pronto regresen a la normalidad y les mandamos mucho amor desde su colonia. Esto fue el Times. Ahora sí, los dejamos seguir salvando a México. XOXO. Este podcast es una colaboración entre el Times y Latinos.